Hola a todos y bienvenidos. En este nuevo video vamos a comenzar a explorar unas nuevas posibilidades en cuanto al manejo de datos experimentales. Hasta ahora habíamos visto cómo manejar datos cuando tomábamos una sola medida. En ese caso, la medida iba asociada a una incertidumbre que podíamos detectar mirando cuál era la resolución o la sensibilidad del instrumento de medida. Y allí entonces estábamos hablando de errores sistemáticos. El error que podía cometer al realizar una medida fuera por temas de apreciación del instrumento o de resolución del instrumento. Adicionalmente vimos otro caso en el cual podíamos calcular medidas indirectas y cómo por medio de las estrategias de propagación de error entonces también podíamos hacer una estimación de las incertidumbres de esas medidas indirectas. Y uno de los últimos videos estuvimos explorando la opción de realizar gráficas en la cual realizamos varias medidas de un observable de una magnitud física, pero con una característica particular, y es que uno de esos observables lo íbamos variando, lo que llamábamos nuestra variable de control o nuestra variable independiente, la íbamos cambiando y a medida que se hacía esa variación de ese observable, se registraba otra variable. Entonces allí hacemos múltiples variables, pero con esa característica, vuelvo y repito, de estar modificando el valor de una variable independiente. Ahora vamos a entrar con unos conceptos nuevos que nos van a llevar al terreno de la estadística, que va a ser entonces el caso cuando nosotros tengamos múltiples medidas, pero en este contexto vamos a pensar en esas múltiples medidas como repeticiones del mismo experimento. Toma de datos sobre un observable físico sobre el cual en particular yo estoy tratando de no hacer ninguna modificación, sea sobre la variable o sea sobre el sistema. Si hay que tener claro que si esa variable no sufre ninguna modificación externa, lo que yo esperaría es que múltiples medidas sobre ese mismo observable me deberían de dar exactamente el mismo valor. Pues lo que nos encontramos es que si tenemos un sistema libre de errores sistemáticos, pero digamos expuesto a errores aleatorios, que toda medida experimental siempre va a conllevar ese tipo de errores aleatorios que los puedo notar, como dijimos en algún video anterior, los podré notar siempre y cuando mis sistemas de medida sean lo suficientemente sensibles. Si yo tengo errores instrumentales suficientemente pequeños, puedo empezar a notar esos errores aleatorios. Entonces vamos a suponer que se hace un conjunto de medidas libres de error sistemático para conocer el observable X. Obtenemos esos valores individuales de las medidas que las vamos a llamar X1, X2, X3 y así sucesivamente, y entonces, vuelvo e insisto, vamos a encontrarnos o vamos a suponer que esas medidas varían debido a los errores aleatorios inherentes al experimento que nosotros estemos desarrollando. Muy bien, acá para ponerlo gráficamente, vamos a suponer que esta X mayúscula es mi medida real, el valor real de un observable. Recuerden que ese valor no lo conozco, aquí lo estoy representando, pero realmente cuando yo hago medidas experimentales no conozco el valor real del observable. Lo que hago es tratar de acercarme a ese valor real haciendo medidas experimentales reales, en este caso estas X1, X2, X3, así sucesivamente puedo ir repitiendo múltiples veces la medida de ese observable y miren para este ejemplo entonces cómo tengo una dispersión de esos valores de medidas individuales. ¿Ok? Esa dispersión se debe precisamente a ese proceso aleatorio
a ese proceso que no estoy controlando dentro del sistema experimental, que me produce esa variabilidad en las medidas cada vez que yo repito una nueva medida. Entonces la pregunta sería, ¿cuál dato puedo dar para representar ese conjunto de medidas? Pues en este caso vamos a apoyarnos en la teoría estadística y vamos a calcular el promedio. Recuerden que el promedio es muy fácil de calcular, es la suma, en este caso, de todas mis medidas dividido el número de medidas. Para este ejemplo sería entonces la suma de estas 8 medidas dividido 8, y eso me daría el valor del promedio de ese conjunto de datos. Entonces, acá lo que vamos a decir desde el punto de vista estadístico es que ese valor medio o el promedio aritmético se tomará como la mejor medida del observable X. Recuerden, vuelvo e insisto, el observable X mayúscula es el valor real, pero yo no lo conozco. Entonces tengo que tratar de aproximarme, de adivinar, si lo quieren decir de esa manera, cuál es el valor real por medio de mis medidas. Y al realizar las medidas, entonces vamos a tomar ese promedio aritmético como el mejor valor de aproximación a ese observable. Muy bien, acá otra vez tenemos la definición del promedio. Y una cosa que tenemos que tener clara, como lo vimos en el ejemplo, es que en general el promedio no va a ser igual al valor real. Lo que yo voy a poder hablar acá es de cuánto me aproximo, de cuánta certeza tengo de que este valor promedio sí esté cerca del valor real de mi medida, de mi observable. Entonces la pregunta sería, ¿cuán cerca esperamos que esté ese valor experimental, ese promedio aritmético de ese valor real X mayúscula? Muy bien, entonces también lo que tenemos que pensar es que lo máximo que podemos decir desde el punto de vista estadístico es que hay cierta probabilidad de que ese X mayúscula, el valor real del observable, esté dentro de cierto rango centrado precisamente en ese estimativo que yo estoy haciendo, que es el promedio aritmético. Acá en esta figura podemos tratar de entender un poquito ese concepto, y es que miren qué diferencias o qué conclusiones podríamos sacar de dos situaciones distintas. Una en la que yo tengo estas medidas, cada rayita es una medida, y miren cómo esas medidas se apilan cerca de su promedio. Aquí yo puedo pensar, puedo suponer que el valor real debe estar contenido dentro de un rango pequeño alrededor de este valor promedio, porque las repeticiones de mis medidas, aunque son aleatorias, aunque me dan valores distintos unos de otros, se están agrupando dentro de una escala, se están agrupando dentro de un rango relativamente pequeño. En cambio, en este otro ejemplo, tengo un conjunto más disperso de medidas que me denotan que ese experimento me está generando una aleatoriedad mucho mayor que en este ejemplo de arriba. Esto querrá decir, para este caso de abajo, que entonces el rango en el cual yo veré o podré predecir que el valor real X mayúscula esté cerca o lejos, en este caso, puede estar lejos de este valor promedio dado esta dispersión que me estoy encontrando en las medidas. Entonces, en este caso, este problema de encontrar ese rango en el cual yo pueda garantizar que el valor real esté contenido dentro de ese rango centrado en el valor promedio, se vuelve entonces un problema de probabilidad, un problema estadístico. Entonces vamos a requerir una cantidad que nos dé una medida de la dispersión de los datos medidos. Esa variabilidad, si es grande o es pequeña, comparado con el promedio, por ejemplo, para entonces poder estimar cuál es ese rango en el cual yo puedo asegurar que con cierta probabilidad que el valor real está contenido. Muy bien,
Con esta medida de dispersión se estimará entonces el error, o dicho de otra manera, la incertidumbre de ese valor medio, ese rango de dispersión precisamente alrededor del valor medio o del promedio aritmético en este caso. Y entonces, para definir esta cantidad vamos a introducir la idea de distribución, que es un concepto básico de la estadística descriptiva. Vamos entonces a ver, vamos a poner, digamos, las ideas o los conceptos básicos y ahora vemos un ejemplo para tratar de aclarar. Entonces, primero vamos a imaginar que se hace una medida de un observable y esa medida se repite una cantidad de veces muy grande. A esa repetición, a ese número de medidas de ese observable, lo vamos a llamar n mayúsculas y vamos a suponer, para que ustedes se hagan una idea de cuál orden estamos hablando, supongamos que eso lo hacemos 1.000.000 de veces, es decir, hacemos un conjunto de medidas, construimos un conjunto de medidas que hemos repetido, por ejemplo, 1.000.000 de veces. Digamos, desde el punto de vista estadístico, esta noción incluso podría ir hasta repetir una medida o un parámetro, un valor, una cantidad infinita de veces. Muy bien, entonces de este gran número de lecturas, a este gran número de lecturas lo podemos identificar como una distribución o desde el punto de vista estadístico sería equivalente a llamarlo una población. Se puede considerar que un conjunto real de n medidas, y aquí estoy hablando de un conjunto más pequeño de medidas, es una muestra aleatoria, lo vamos a llamar también una muestra poblacional, tomada de esa distribución grande de medidas n. Ahora en el ejemplo vamos a tratar de explicar un poco mejor estas ideas. Y de esta muestra poblacional, es decir, de este subconjunto que yo saco de la distribución grande de la población general, puedo construir una cosa que se llama un histograma que me va a representar cómo es esa distribución local dentro de la muestra poblacional. Entonces vamos a hacer el ejemplo para tratar de aclarar un poco. Voy a suponer que este es un conjunto de medidas experimentales. Voy a suponer por sencillez que mis medidas son números enteros. O sea, cada que yo hago la medida me sale un número entero y voy construyendo este conjunto, este universo de medidas. Aquí voy a suponer que son estas n mayúsculas medidas, que recuerden que conceptualmente estamos pensando que es un número muy grande de medidas. A este conjunto también lo llamo universo o lo llamo la distribución. ¿Ok? Entonces tengo un conjunto muy grande de medidas sobre un observable, sobre una magnitud física cualquiera. Y entonces lo que me dice la estadística descriptiva es que yo puedo coger un subconjunto. En este caso piensen en este subconjunto de 9 medidas que acabo de encerrar allí. Y puedo entonces tener ese subconjunto de n minúscula medidas y a ese subconjunto lo llamo una muestra poblacional. Entonces lo que me dice la estadística descriptiva es que yo puedo describir a la población, al universo completo de mis medidas a través de una pequeña muestra poblacional. Ahora, ¿qué tan pequeña es esa muestra poblacional? Pues ahí la estadística descriptiva pues tiene un montón de teoría alrededor de identificar o establecer cuánto debe ser este valor n minúsculo para yo poder hacer una buena descripción a través de mi muestra poblacional del universo completo. Nosotros vamos a tomar entonces muchos conceptos de esta estadística descriptiva, pero vamos a llegar a momentos en los cuales vamos a estar, digamos, por fuera de los preceptos, digamos, canónicos, los preceptos reales de la estadística descriptiva, donde este n minúsculo, si bien no es tan grande como el universo, pero si no, no tendría sentido, es un número que debería seguir siendo relativamente grande.
y nosotros en muchos experimentos este número de medidas algunas veces no vamos a poderlo tener tan grande como nosotros quisiéramos por los problemas de toma de datos, por el propio diseño experimental o lo que sea. Pero vamos a construir la teoría que nos dice la estadística descriptiva para tomar esos conceptos y aplicarlos entonces al problema de la física experimental. Muy bien, siguiendo con nuestro ejemplo, entonces recuerden que yo estoy tomando un conjunto, una muestra poblacional, y de esta muestra poblacional yo voy a construir entonces lo que llamamos un histograma. Para construir ese histograma lo primero que tengo que hacer es una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencia se construye de manera muy sencilla. Les voy a dejar también un video complementario explicando un poco mejor cómo se construyen estas tablas de frecuencias, pero es relativamente sencillo. Vamos a verlo en esta pequeña muestra poblacional de 9 datos, y entonces lo que hago es primero hacer un listado de cuáles son las posibles medidas, en este caso los posibles resultados, los elementos, básicamente los posibles elementos que yo tengo dentro de este subconjunto. Entonces miren que acá estratégicamente lo había puesto como números enteros para que me facilitara un poco el proceso que les voy a describir. Entonces acá tengo los posibles resultados, las posibles medidas que yo tengo en este subconjunto están entre el 1 y el 5. 1, 2, 3, 4, 5 son los posibles resultados que yo tengo dentro de esta muestra poblacional. Y entonces lo que sigue para construir esta tabla de frecuencias es contabilizar cada uno de estos resultados, cada una de estas medidas, cuántas veces se repite, cuántas veces aparece dentro de esta muestra poblacional. Entonces, por ejemplo, la medida que me da como resultado el número 1, dentro de esta muestra aparece solo una vez. Entonces, su frecuencia es 1. A esto lo llamamos frecuencia absoluta. Aparece una vez. Entonces, registro el número 1. La medida 1 aparece una vez, frecuencia 1. La medida que me da el entero número 2, ¿cuántas veces aparece dentro de esta muestra? Pues aparece 1 y 2 veces. Como aparece 2 veces, su frecuencia absoluta es 2. Y así sucesivamente vamos construyendo la tabla de frecuencias. La medida que me da el entero número 3, ¿cuántas veces aparece dentro de la muestra? Aparece 1, 2, 3 veces. En ese caso, entonces, tengo una frecuencia absoluta de 3 para esta medida. La medida que me da como resultado el entero número 4, ¿cuántas veces aparece? Aparece 1, 2 veces. Entonces su frecuencia absoluta es 2. Y finalmente la medida que me da como resultado el entero número 5, en este conjunto, en esta muestra poblacional, aparece una sola vez, entonces su frecuencia absoluta es el número 1. ¿Ok? Así he construido entonces mi tabla de frecuencias. A partir de esta tabla de frecuencias, entonces es muy fácil representar el histograma, que no es más que una gráfica de barras de esta misma tabla, donde aquí en el eje horizontal pongo mis medidas, es decir, el conjunto de datos que pueden aparecer dentro de esta muestra poblacional, y sus frecuencias. En este caso estoy haciendo un histograma de frecuencias absolutas, aunque yo también podría hacer un histograma de frecuencias relativas. Y entonces obtengo esta gráfica, que es a lo que le llamo el histograma. En esta gráfica entonces me estoy encontrando este tipo de distribución, y a esto precisamente es a lo que le llamamos la distribución de la muestra, en este caso de la muestra poblacional, y estoy aplicando una propiedad o uno de los resultados de la estadística descriptiva, y es que esa distribución de esta muestra poblacional voy a suponer que me representa la distribución del universo completo, de la población completa. En este caso particular estoy representando una distribución muy especial, que es la distribución que llamamos distribución binomial.
para este caso, que tengo un conjunto discreto de datos, mis medidas son números enteros y tengo una distribución discreta, un histograma discreto, a esta distribución, que serían las barras acá de colores azul, aguamarina y un poco más degradado, es a lo que le llamamos una distribución binomial. Si yo tuviera un conjunto de datos continuo, es decir, ya no fuera 0, 1, 2, 3, sino que tuviera todos los números continuos posibles para esta medida, aquí en este caso la denotamos con K, entonces yo podría tener esta distribución continua, esta función de distribución continua, y en ese caso cambia el nombre, sigue la misma tendencia, pero cambiaría el nombre y la llamaríamos una función de distribución normal, o también se le llama una función de distribución gaussiana. Este tipo de distribuciones, este tipo de repartición de cómo resultan los números dentro de una población de medidas es entonces bastante común en el mundo de la experimentación, y por eso digamos que gran parte del trabajo se centra en analizar este tipo de distribuciones estadísticas. Muy bien, recordando entonces otra vez nuestro ejemplo, tenemos nuestro universo. De ese universo estamos sacando una muestra poblacional, que es una muestra de n minúscula medidas. Y recuerden que entonces lo que estamos diciendo es que yo puedo calcular el promedio de este conjunto, de este subconjunto, perdón, de mi muestra poblacional, y ese promedio me representaría el mejor valor para describir esa muestra poblacional. Y resulta que si esta muestra poblacional tiene esta función de distribución dada por este histograma, estadísticamente hablando, lo que yo estoy encontrando aquí es justo el valor más alto. Cuando yo calculo el promedio, estoy encontrando justo el valor más alto dentro de este histograma. Dicho de otra manera, cuando yo calculo el promedio, estoy encontrando el valor más probable de esta función de distribución, porque eso es lo que me da, lo que me denota precisamente el histograma. ¿Cuáles son los datos dentro de este conjunto posible de resultados en una medida? ¿Cuál es el valor que más se repite? El que más se repite es el más probable. Por eso también se le llama a este tipo de funciones funciones de distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces miren que acá está la conexión entre tomar una muestra poblacional, calcular su promedio, y estoy asociándolo a una función de distribución, diciendo que entonces ese promedio estoy asegurando que es el valor más probable de que se me repita, el valor que más frecuentemente se repite dentro de esa muestra poblacional. Y todo esto lo justifico desde el punto de vista estadístico. Recuerden que en este curso no estamos haciendo esas demostraciones formales, pero sí queremos que esos conceptos queden claros para que ustedes los puedan aplicar y entender por qué los estamos aplicando como herramienta para el análisis de los datos experimentales. Muy bien, tenemos entonces nuestra función de distribución normal, o recuerden que también se llama función de distribución gaussiana, y como les dije, es uno de los tipos de distribución que describen mayoritariamente los resultados de una medida en el campo de la física experimental. Como vamos a ver más adelante, no es la única función de distribución, hay otros tipos de funciones de distribución, pero digamos que a este nivel, para este curso, nos vamos a quedar en la descripción de la función de distribución normal y digamos las consecuencias o la manera de trabajar con ella en la descripción de los resultados de datos experimentales. Muy bien, esta función de distribución normal tiene una función matemática que la describe, está dada por esta función exponencial negativa, y miren que acá dentro de el argumento de esa exponencial tengo este parámetro que es precisamente el promedio. Para esta gráfica el promedio estaría aquí justo en el centro de la función de distribución, lo que aquí se está denotando como el valor 0, el valor central,
pero no necesariamente el promedio tiene que ser 0. Lo que sí sabemos es que la función normal tiene su promedio justo en el centro de esa campana, también se le llama así, campana de Gauss, justo en el centro, que es, como ya lo dijimos, el valor más probable, el valor que me está diciendo cuál es el resultado o la repetición de esos valores de medidas más probable que aparezca. Y también va a haber otro parámetro, este sigma, que vamos a ver más adelante, que toma mucha relevancia. Aquí en la gráfica podemos ver, digamos, la interpretación geométrica de ese valor sigma, que me habla es de cuánto se amplía, cómo es de ancha esa campana. Porque miren que esta campana yo la puedo, variando estos parámetros, puedo modificar su dispersión o cuán concentrada es. A este valor entonces es al que le atribuimos el ancho de esa distribución, de esa campana de Gauss. Toma entonces un valor muy importante y justo lo llamamos la desviación estándar. Y esa desviación estándar se calcula, se obtiene desde la estadística descriptiva, se obtiene su valor numérico como la raíz cuadrada de la varianza de la distribución de probabilidad discreta. Esto, que suena un poco raro, matemáticamente de pronto se ve mejor, se calcula de esta manera. Yo calculo estas dispersiones y miren que acá vamos viendo la conexión con el concepto que vamos buscando, que es el concepto de dispersión. Cuánto se aleja cada medida de su promedio. Esto lo elevamos al cuadrado, hacemos la sumatoria y miren que esto se parece mucho a un parámetro que ya habíamos visto en el método de mínimos cuadrados. Y allí está la conexión también con el método de mínimos cuadrados. Salvo que aquí va dividido por esta n-1, donde n es precisamente el número de medidas, el número de datos que yo estoy metiendo para hacer el cálculo de esta desviación estándar. Y todo eso metido dentro de esta raíz cuadrada. Entonces, esta es esa medida de la dispersión de un conjunto de datos, un conjunto de medidas alrededor del promedio de ese mismo conjunto de medidas. ¿Ok? Volviendo otra vez a la gráfica, entonces ese sigma me habla de cuánto se amplía o se estrecha esta función de distribución normal o esta función de distribución gaussiana. Muy bien, recordando entonces, nosotros estamos utilizando o aplicando estos conceptos estadísticos. Arrancamos con el valor del promedio, también le decimos la media aritmética, que precisamente ya designamos como el valor característico de esa serie de datos x sub i que estoy utilizando aquí para calcular la desviación estándar. Cuando el conjunto es una muestra aleatoria, recibe entonces el nombre de media muestral, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. Y esto pues son conceptos otra vez de la estadística descriptiva, donde el promedio se le denomina un estadístico, así es, o sea, una medida estadística. El promedio se convierte en uno de esos estadísticos y la desviación estándar se convierte en otro estadístico de ese mismo conjunto de medidas. Básicamente son números que me describen esa función de distribución que yo estoy encontrando para esa población. Y recordemos entonces la medida del promedio, en este caso escrito en la notación de sumatoria, pero es exactamente la misma definición que vimos hace algunas diapositivas. Muy bien, no nos podemos olvidar entonces de que estamos analizando una función de distribución normal. Volviendo a recordar, tengo una población, tengo un universo de medidas y lo que estoy desde el punto de vista estadístico describiendo es que ese conjunto posible de medidas que están dentro de ese universo siguen una distribución de probabilidad, es decir, que cuando yo entro y mido, tengo una probabilidad X de obtener una medida u otra.
Acá me está diciendo esta función de distribución es que el valor más probable, si yo voy y hago una medida dentro de ese universo, el valor más probable es el promedio. Pero yo también puedo ir obteniendo medidas distintas al promedio con una probabilidad distinta. Cuando me voy hacia los extremos, es decir, medidas muy alejadas del promedio, tienen una probabilidad cada vez más baja de salir. ¿Sí? Pero no quiere decir que en algún momento no me va a salir una medida de esas, digamos, alejadas que me dan esa gran dispersión respecto al promedio. Entonces, yo aquí también puedo hablar de la probabilidad de que cierto conjunto de datos dentro de cierto rango me dé un valor u otro. ¿A qué me refiero? Yo puedo estimar cuál es la probabilidad de que cuando yo voy y hago una medida en ese universo, el número que me salga de esa medida esté contenido dentro de un rango alrededor de más o menos un sigma, es decir, una desviación estándar, alrededor del promedio. Dicho de otra manera, si yo tomo un intervalo centrado en el promedio y a izquierda y a derecha voy a un rango de más o menos una desviación estándar, entonces puedo asegurar desde el punto de vista estadístico de que tengo una probabilidad del 68.2% que cualquier medida que yo haga de ese universo me caiga dentro de precisamente este rango de dispersión, de este rango de variabilidad. Si yo quiero aumentar mi probabilidad, es decir, coger un conjunto, digamos, estar más seguros de que cualquier medida esté metida dentro de ese rango que yo estoy definiendo, entonces me podría ir a un rango de 2 sigma, 2 desviaciones estándar. De nuevo, centrado en el promedio, si yo tomo un rango de variabilidad de más o menos 2 veces la desviación estándar, entonces puedo asegurar con una probabilidad del 95.4% que mis medidas van a estar contenidas dentro de ese rango. Entonces con esto construimos precisamente esa idea de tener un parámetro que me mida el rango de dispersión de una medida respecto al promedio, que es el que voy a utilizar para describir precisamente ese conjunto de medidas. Digamos que hay muchos artículos, muchos experimentos, muchos autores que entonces nos hablan cuando nos reportan sus datos experimentales y sus rangos de variabilidad, que me dicen explícitamente si están tomando un rango de más o menos un sigma o un rango de más o menos 2 sigma. Dependiendo del experimento y dependiendo de lo que yo quiera mostrar o de la seguridad que yo quiera tener al describir esos rangos de variabilidad, entonces escojo este rango más pequeño o este rango más amplio. Muy bien, vamos a tratar de mostrar esto que acabamos de decir sobre la gráfica de dispersión en la función de distribución normal, tratar de decirlo de otra manera, un poco utilizando el ejemplo de las primeras diapositivas. Entonces, recuerden, yo tengo un observable X, este X mayúscula es el valor real de una magnitud física, pero de nuevo insisto, ese valor no lo conozco. Solamente sé que ese observable tendrá un valor y lo estoy acá representando simplemente, pero yo no lo conozco. ¿Qué hago? Hago diferentes repeticiones de una medida, de la medida de esa variable, y obtengo este rango de distribución, este conjunto, perdón, de datos, en este caso experimentales. Entonces, nunca nos podemos olvidar que aquí esta variabilidad, esta dispersión de datos, se debe a que hay efectos aleatorios, hay cosas que yo no controlo dentro del experimento que me producen esa volatilidad de los resultados. ¿Ok? ¿Qué hago? Calculo el promedio. Ya dijimos que entonces voy a suponer que el promedio es el que mejor me describe ese rango o ese conjunto de datos. Idealmente yo esperaría que este promedio coincidiera con el valor real, pero ya dijimos que no necesariamente eso va a ocurrir,
Pero entonces lo que sí puedo hacer es estimar entonces dentro de cuál rango va a estar contenido, con cierta probabilidad, va a estar contenido mi valor real. Entonces yo aquí me estoy yendo a más o menos una sigma, y entonces recuerden que ya lo vimos de la gráfica anterior, aquí estaría asegurando con un porcentaje de certeza del 68.2% que mi valor real está contenido dentro de este rango que acabo de pintar aquí de más o menos sigma. Eso es lo que persigo cuando estimo el promedio y a su vez estimo la desviación estándar. Entonces miren que para este caso, en el cual tenemos múltiples medidas, ya nuestro error, nuestra incertidumbre, no es el valor instrumental de una medida directa. Miren, cada uno de estos valores, x1, x2, x3, cada uno tiene su error instrumental. Yo lo estoy obteniendo por una medida directa y por lo tanto cada uno de ellos tendrá su propia barra de error debido a ese error sistemático. Aquí estamos hablando de otro tipo de error. Estamos hablando del error aleatorio, que proviene entonces de darme cuenta que al yo repetir varias veces el mismo experimento, al repetir varias veces la misma medida, tengo esta dispersión y entonces este rango de dispersión es precisamente el que me está cuantificando esa incertidumbre o ese error alrededor de mi X promedio. Entonces, sigma, la desviación estándar, en este caso se me convierte en ese valor que me describe la dispersión de ese conjunto de datos. Muy bien, recordemos entonces que estamos hablando de la desviación estándar, su fórmula para calcularla, y lo otro importante acá es entonces notar que hay otra cantidad definida en la estadística descriptiva, que será el error estándar, lo que vamos a llamar el error estándar, que está definido como la desviación estándar del promedio. La fórmula con la que se calcula es muy sencilla porque es básicamente, por lo menos desde el punto de vista operacional, es básicamente dividir la desviación estándar por dividido la raíz cuadrada del número de datos que yo utilicé para calcular esa propia desviación estándar. Pero entonces vamos a entender un poco desde el punto de vista conceptual de dónde sale esa función de esa desviación, perdón, ese error estándar. Y entonces volvamos a nuestro ejemplo de nuestro universo, de nuestra población. Yo había tomado un valor, un conjunto muestral con su promedio x1, pero yo puedo repetir esto varias veces. Yo puedo seguir haciendo medidas y construyendo otros conjuntos muestrales, otras muestras poblacionales, y calculando el promedio de cada una de ellas. Entonces puedo tener un promedio x2, un promedio x3, un promedio x4 y así sucesivamente. De ese conjunto inmenso de medidas, ir sacando cada uno de los promedios de esas muestras poblacionales individuales. Entonces yo también puedo preguntarme cuál es el promedio de los promedios, ¿sí? Y si yo tengo una distribución igual en cada una de estas muestras poblacionales, entonces lo que me dice la estadística es que este promedio debería de parecerse mucho a cada uno de los promedios individuales. ¿Ok? Y de la misma manera, entonces yo puedo calcular la desviación estándar ya de los promedios. Es decir, cojo estos como mis números, x1 barra, x2 barra, x3 barra, x4 barra, y lo meto dentro de la ecuación para calcular desviación estándar, y a esa desviación estándar de los promedios es entonces a lo que le llamamos el error estándar. Es decir, el error estándar me está cuantificando cómo es la dispersión de los promedios, cómo espero yo estadísticamente que sea la desviación, la dispersión de los promedios si yo tomo conjuntos muestrales, muestras poblacionales distintas. ¿Ok? Eso es lo que está detrás de esta medida de el error estándar.
Y no nos olvidemos entonces que operacionalmente la estadística descriptiva demuestra entonces que el error estándar se puede estimar, se puede calcular como la desviación estándar de una muestra poblacional única dividido la raíz cuadrada del número de datos dentro de esa muestra poblacional. Es decir, con una sola muestra poblacional yo puedo estimar cómo va a ser la dispersión de los promedios de varias muestras poblacionales. Y eso es lo bonito que hay detrás de la estadística descriptiva, ese poder de predicción que tiene para este tipo de conjuntos de números aleatorios. Muy bien, entonces, dicho de otra manera, volviendo a uno de los primeros ejemplos de las primeras diapositivas, yo tengo entonces la repetición de 8 medidas de un experimento, encuentro el promedio y encuentro su desviación estándar, lo cual me permite indicar cuál es ese grado de dispersión de esos datos dentro de esa muestra poblacional. ¿Ok? Ahora vamos a pensar que yo tengo ahí mi valor real, el valor X mayúscula de ese observable, pero miren que entonces mi rango de variabilidad parece que está muy grande comparado precisamente con la probabilidad de que este X barra, este promedio aritmético, esté cerca de mi valor real. Entonces allí entra en juego la idea de que yo este ejercicio de repetir 8 veces una medida lo pueda repetir a su vez varias veces y en cada caso encontrar un promedio en principio distinto. Y eso es lo que estoy representando en esta gráfica de abajo. Los posibles promedios de yo haber repetido este ejercicio de hacer 8 tomas de datos experimentales, pero de manera independiente. Y entonces aquí tengo mi nuevo conjunto de valores promedio y puedo entonces encontrar el promedio de los promedios y la desviación estándar de los promedios. Recuerden que a esta desviación estándar entonces se le pone otro nombre que será el nombre de error estándar. Y entonces finalmente lo que me dice la estadística descriptiva aplicada en este caso a la descripción de mis datos experimentales y la dispersión de mis datos experimentales es que yo puedo tomar ese error dado por el error estándar como la incertidumbre o el error que me contenga mi valor real, mi observable real de la medida a la que nosotros estemos queriendo acceder. Muy bien, esto entonces es precisamente lo que voy a denotar acá, y es que si mi error estándar yo lo puedo estimar precisamente de una sola muestra poblacional, entonces yo directamente de un solo conjunto de medidas puedo calcular el error estándar y estructurar, digámoslo así, mi intervalo de error, mi intervalo de incertidumbre que espero que me contenga ese rango, que me contenga el valor real. Recuerden que estamos hablando de una distribución gaussiana y entonces cuando yo construyo estos intervalos de más o menos una desviación estándar o en este caso más o menos un error estándar, entonces estoy garantizando una probabilidad del 68.2% de que realmente mi valor real esté contenido dentro de ese rango de incertidumbre que yo estoy definiendo de esta manera. Muy bien, no se olviden entonces que la desviación estándar está medida por medio de la dispersión, es decir, la desviación estándar del conjunto de datos de mi muestra poblacional dividido la raíz cuadrada del número de datos. Aquí es un punto importante porque si yo aumento el número de medidas, cada vez que yo voy aumentando el número de medidas, entonces voy mejorando la estimación de mi rango de incertidumbre. Dicho de otra manera, al aumentar esta n va disminuyendo el error estándar y por lo tanto iría achiquitándose mi rango
de estimación de la incertidumbre. Por eso es que se vuelve importante en estos protocolos en los que yo detecto errores aleatorios el repetir la mayor cantidad de veces que yo pueda un conjunto de medidas, porque entre más veces lo repito, más voy estrechando el cerco alrededor de ese promedio y voy garantizando un mejor acercamiento a el valor real del observable dentro de los parámetros que me indica la estadística descriptiva. Obviamente está. Muy bien, ya para terminar, recordar entonces que todo esto que estuvimos comentando hasta este punto es válido únicamente cuando mi función de distribución está asociada a una función de distribución normal o una función de distribución gaussiana. Para esos casos en los cuales yo cogería mi conjunto de datos, le haría la tabla de frecuencias, luego le haría el histograma para darme cuenta cómo es esta función de distribución y asegurar que si siguen esta tendencia de campana de Gauss, de distribución binomial, si es discreto, o distribución normal, si es continuo, solamente en ese caso puedo entonces asegurar el utilizar todos estos conceptos que acabamos de hablar, es decir, que el valor promedio es precisamente el que me garantiza el valor más probable de ese conjunto de datos dentro de mi muestra poblacional, y que la desviación estándar, error estándar, está conteniéndome todos los datos, o con cierta probabilidad, en este caso el 68.2%, si tomo más o menos un sigma, me está conteniendo esa dispersión que me habla entonces del rango de incertidumbre. Pero resulta que yo puedo tener otras funciones de distribución. Acá, por ejemplo, estoy representando una función de distribución como la de Poisson, y entonces existen experimentos en física y en otras áreas experimentales donde ese conjunto de datos de mi muestra poblacional siguen una estadística, siguen una distribución que no es como la campana de Gauss. Por ejemplo, aquí tengo valores más probables cercanos a 0 que en otros valores. Tengo otro ejemplo como estas funciones de distribución chi cuadrado, y así tengo diferentes tipos de distribuciones. Los presento acá, estos diferentes tipos de funciones de distribución. Esta otra sería la función de distribución gamma, para dejar abierta la discusión sobre que no necesariamente mi población, mi muestra poblacional, puedo garantizar per se que van a seguir siempre una función de distribución gaussiana. Entonces, hasta cierto punto, uno tendría que garantizar que realmente mis datos, mi experimento, si siguen una función de distribución gaussiana antes de empezar a utilizar toda esa batería de resultados que vimos a lo largo de esta presentación. Y finalmente, pues en esta discusión de que yo puedo tener otras funciones de distribución, dejar la idea de que existen otros estadísticos, es decir, otras formas de describir esas funciones de distribución, como serían, por ejemplo, la moda. Yo puedo calcular, esto es otro estadístico que se calcula, en las hojas de cálculo se calcula de manera muy rápida cuál es la moda de un conjunto de datos, cuál es la mediana y obviamente el promedio. Entonces miren que dependiendo de cómo es la forma de distribución de probabilidad de esos datos, pues un valor me da cierta información u otra. Por ejemplo, para esta función de distribución, el promedio no me está hablando del valor más probable. En este caso, el valor más probable estaría descrito por la moda. Y de igual manera, si yo no puedo utilizar la desviación estándar, por ejemplo, para este caso, para describir la dispersión de los datos, porque la función de distribución no es una gaussiana, entonces la estadística también me provee de otros estadísticos para describir precisamente esas dispersiones. Una de esas es, por ejemplo, los intervalos entre cuartiles, lo que se dicen espacios intercuartílicos, que obviamente no los vamos a describir acá, pero sí quiero que quede la idea de que existen otras posibilidades cuando tenemos otras funciones de distribución para describir precisamente esos valores representativos
de ese conjunto de datos sea a través de su valor más probable, en este caso usando la moda o en algunos casos la mediana, y su dispersión, por ejemplo, utilizando los intervalos entre cuartiles, ¿sí? Muy bien, espero que esto haya sido de su agrado y de utilidad y nos vemos en otra ocasión.